culturales. Bueno, queremos recordarles que PIA es un espacio seguro, entonces si en algún momento del taller se ven, no sé, su seguridad comprometida, si es que entra alguien que no les da confianza o con quien tiene algún problema, que no tengan miedo en hablarnos tanto a Matías como a mí, porque podemos sacarles de la reunión sin problema. Así que la idea es que se sientan seguros, seguras, segures. Y eso, dale Matías, no. Bueno, hoy comienzan las jornadas de conversatorios con autores chilenos que están destinadas principalmente como a acercar esta relación como con los autores a nosotros, los estudiantes, nosotros de lingüística y de literatura, para poder exponer las obras y también dialogar en torno a ellas. Y en esta primera instancia contamos con la presencia de Diego Muñoz, que actualmente es presidente de la Corporación Cultural de Letras Chile. Y bueno, su producción literaria que está compuesta por cuentos, microcuentos, novelas, en general narrativa. Y bueno, agradecemos su presencia y la disposición para participar en esta instancia. Y damos inicio al conversatorio. Como dijo Pessoa Belli, tras la paletada, nadie dijo nada, digamos. Entonces no sé cómo funciona, ustedes me tienen que guiar aquí. Si funciona con preguntas, si van poniendo temas. Bueno, como un primera eh, acercamiento, nos gustaría que si usted pudiera presentarnos su obra, hacer como eh, quisiéramos saber en una primera instancia tal vez eh, los acercamientos suyos con la narrativa en general o con el cuento y con el género tal vez de la ciencia ficción y en general de su obra. Ok, bueno, mira, yo me muevo en varios polos. En el inicio para mí es muy importante la época que me tocó vivir. Yo entré a la universidad el año 74, recién ocurrió el golpe militar. Entonces la generación nuestra es una generación que convivió con el término de la democracia y el inicio de una dictadura larga que para mí partió cuando tenía 17 años y terminó cuando tenía 34. Digamos, recién a los 34 años pude votar, que es un ejercicio que imagino que muchos de ustedes ya han ejercido, pero yo no tuve ni siquiera la opción de decir que no quería ir a votar o que quería ir a votar, da lo mismo. Entonces, para mí, ese contexto, yo tengo compañeros de curso que son detenidos desaparecidos o que fueron torturados. Para mí es muy importante, como la mayor parte de los miembros de la generación mía. Por lo tanto, el inicio de la escritura ya más formal se produce en ese contexto. Entonces yo empecé a escribir, y no escribí directamente, porque era más muy difícil pensar en que uno pudiera publicar algo, siquiera en una revista, porque ni siquiera había revistas, pero cuando empezó a verlas, digamos, revistas, algunas derechamente clandestinas, otras semiclandestinas, otras semipúblicas, eran todas esas categorías. eh, Era muy difícil plantear que uno pudiera escribir un cuento sobre la realidad que estábamos viendo. Entonces también ese era un desafío, a buen entendedor, pocas palabras, como uno decir cosas sin decirlas directamente. Esa fue una escuela importante. En ese sentido, de los primeros textos que están publicados en revistas que se pueden rastrear míos, son cuentos más largos que se podrían calificar como cuentos fantásticos o bien microcuentos que también podrían ser tildados de fantásticos, pero que al momento de la escritura tenían algunos de ellos al menos dobles lecturas o lecturas sugerentes. Sí.
son cuentos a los cuales se les podía encontrar otro sentido también al calor de ponerlos en conexión con el contexto. Entonces yo partí escribiendo una mezcla. Para mí la tensión entre realidad y fantasía es como un tema de siempre. Entonces yo podría decir, me gusta la literatura realista, leí mucha literatura realista y también me gusta mucho la literatura fantástica. Y yo la verdad es que veo todo eso como un continuo que va, no sé, desde lo más real a lo más fantástico. Entonces dicen, hay un libro de un filósofo, creo que era polaco, Gromowicz, que decía, ¿es real la realidad? Ese era el libro. O sea, la realidad es una construcción. No puede uno reflejar la realidad sin pasar por la fantasía en algún grado. Entonces esa tensión yo encuentro que era una tensión interesante. Hay cosas que la ilustraron y que me hicieron verla, porque uno no siempre ve eso así, digamos. O sea, uno funciona en un entorno y hace cosas. Yo recuerdo que en los años 80 me invitaron a una actividad que había en provincia. Teníamos que leer textos previo a la lectura que era fuera de Santiago. Unos señores nos explicaron que teníamos que tener mucho cuidado con lo que leíamos, que estaban las autoridades, estaba el jefe de la plaza, que era un general con un uniforme de gala, sentado en primera fila, estaba el prefecto de carabineros, estaban todas las autoridades. Las autoridades en esa época eran todas militares, entonces tenía 2, 3 filas completas de militares delante. Íbamos con 4 o 5 colegas y nos reímos un poco antes de la entrada. Aquí nosotros nos vamos a ir directo a algún presidio después de leer. Porque justamente aquellas cosas que yo quería leer las cambié en cuanto nos hicieron esa advertencia, digamos. O sea, ya los textos que había elegido eran punzantes, entonces elegí los peores, digamos. O sea, todo aquello que me parecía a mí que era peor, que era más directo, que era más desafiante, lo elegí y lo leí. Y me tocó leer al final. Y al final, cuando terminó la actividad, vi que se puso de pie este general, que era el jefe de la plaza, y camina directo a mí. Yo casi levanto las manos para que me pusieran las esposas. Y, y el tipo me felicitó, digamos, me dio un abrazo y me felicitó y me dijo algo, mire, yo no leía algo tan bello, no escuchaba algo tan bello y tan poético desde que leí las rimas de Becker. Ahora, las rimas de Becker, quiero decir, no había nada que a mí me pudiera parecer más en las antípodas que las rimas de Becker, aquello que yo había leído. Para mí era algo que muy directamente iba en contra de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, ahí me di cuenta o sea, percibí la diferencia que podía haber entre un lector, no sé, él leyó otra cosa, él encontró otra cosa, no entendió el sentido. Esa fue mi clase, digamos, que tenía que ver con los tipos de lectores posibles y con el sentido y con la necesidad de decodificar y de interpretar las cosas. Él no tenía herramientas para haber interpretado eso. Si se hubiera dado cuenta, seguramente me habría mandado al calabozo. Eso me pasó de ahí en adelante muchas veces y para mí era un motivo de experimentación, de darme cuenta cómo la gente decodificaba las cosas. Años después y en un escenario que era el año 86, cuando estábamos en estado de sitio, después, unos días después del atentado a Pinochet, también me tocó estar en regiones al norte y, y realmente ahí estábamos con Ramón Díaz Etero y lo que hicimos y lo que dijimos fue también, en opinión nuestra, muy directa, muy desafiante, muy clara. No obstante, las 3 primeras filas de oficiales también nos aplaudieron y estuvieron como muy felices con las cosas que nosotros habíamos dicho y leído, digamos, que a mí me parecía un poco absurdo. De hecho, se levantó el comisario, que era el comisario de investigación. Estamos hablando de un momento álgido de dictadura y un momento mucho más álgido, o sea, había ocurrido el atentado contra Pinochet pocos días antes. Y se levantó el comisario de investigaciones, que era un tipo grande, él medía 1,90 m, era un gigante,
Entonces me abrazó y me habló al oído y me dice, muy bien, compañero, así me dijo. Después yo supe que él era un tipo que tenía simpatía por ideas socialistas, pero no era como para que lo proclamara en ese minuto, digamos. Él nos dijo esas cosas. Bueno, pasaban cosas muy raras. Lo que les quiero decir es siempre estaba esa tensión. A mí me gustaba mucho la ciencia ficción, yo la leí a mediados de los 60, o sea, como era un lector compulsivo, no sé, tendría 10, 12 años, siempre me interesó ese mundo. Y leí mucha ciencia ficción. La ciencia ficción a mediados de los 60 y los 70 era muy importante. Ya estaban los satélites en el aire, toda esa novedad, los primeros viajes al espacio también, todo eso estaba ahí. Y ahí hubo un alza muy grande en la ciencia ficción y eso a mí me acercó mucho, digamos. Fue, sin embargo, tarea pendiente. No obstante, escribí muchos textos que son tildables de literatura fantástica, muchos de ellos de literatura fantástica y literatura realista al mismo tiempo, ¿eh? Entonces, la ciencia ficción para mí siempre fue un tema eh, de lectura pendiente. Viene este largo paréntesis de la dictadura aquí en Chile, donde prácticamente no se publicaba poco y lo que se publicaba no tenía mucho que ver con ciencia ficción. Hubo un momento fuerte de la ciencia ficción aquí en Chile en los años 50, los años 60, un periodo que se llamó el periodo de oro. Eh, y después hubo un largo silencio. Yo creo que yo contribuí a interrumpir ese largo silencio, porque para mí siempre era un desafío escribir ciencia ficción. Escribí varios cuentos de ciencia ficción en los 80. Escribí una novela de ciencia ficción en los años 90. Esa novela de ciencia ficción se llama Flores para un Cyborg. Y Flores para un Cyborg, contra todas mis expectativas, que eran casi nulas, me llevó la sorpresa que esa novela ganó el premio de mejor novela inédita del año del Consejo del Libro. Era muy improbable que se hubiera premiado una literatura de ese género, donde vienen un poco las catalogaciones, es decir, bueno, ¿qué es lo que es la literatura fantástica y sobre todo la ciencia ficción, clasificada como una especie de subgénero o incluso de subliteratura? Yo mismo la escribí con muchas dudas, la escribí con muchas dudas, entre otras cosas, porque me parecía que lo que estaba escribiendo, aparte de ser una novela de ciencia ficción, era varias otras cosas más. Es una novela de aventuras también. Es una novela social, porque está muy relacionada con el tronco de la dictadura, el castigo a los culpables, de la represión a escala estatal. Y es también una novela negra. O sea, es todas esas al mismo tiempo. Entonces era una cosa, un engendro incalificable. Más aún en la época que estamos hablando, año 95, creo, y ganó el premio del Consejo el año 96, que me tomó muy sorpresivamente. Y esa novela probablemente debe ser el libro más conocido mío, que tiene varias ediciones, que está publicado en Italia, en Croacia, en España. Aquí en Chile está en una tercera edición ya. Entonces es un libro en sí polémico en estructura y que cumple con todas esas condiciones. Es una novela de ciencia ficción, es una novela de aventura, es una novela negra, es una novela eh, eh, realista. Es todo eso al mismo tiempo. Entonces eso fue como un honor inesperado, que es como interrumpir el silencio en la ciencia ficción en Chile, y después de eso ya había otros libros antes, pero ese libro tuvo la sonoridad de que había ganado ese premio tan importante, que es un premio donde corren todos los novelistas. Entonces eso fue el origen de una tríada de novelas, una trilogía que completan otros dos libros, y algunos otra novela que escribí también, que es una novela breve de ciencia ficción, y algunos cuentos. Entonces, ahí está el tema de la ciencia ficción.
está desde el inicio. Quizá el primer cuento que yo publiqué podría ser clasificado como un cuento más bien de ciencia ficción o de literatura fantástica. Al mismo tiempo, y estoy hablando de pasado, un poco pasado los años los 70, entre el 76 y el 78, publiqué, del 76 al 77 publiqué en diarios murales algunos microcuentos. El 78 impreso microcuentos. El 78 se imprime en una revista de la Escuela de Ingeniería. Yo estudié ingeniería, digo siempre por llevarme la contra, estudié ingeniería. No había opción de estudiar ninguna carrera humanista en esa época porque todos los profesores estaban presos o estaban en el exilio. Esa es la explicación de por qué no estudié otra cosa, digamos. En cambio, en la Escuela de Ingeniería prácticamente no habían echado a nadie. No porque fueran buenos, sino que simplemente porque no era tan álgido ahí el tema. No obstante, la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería de la Chile se transformó en una especie de territorio libre en algún sentido, ¿no? Para lo que era la época. Entonces en el año 78 me dicen, oye, queremos publicar estos, mira, estos 5 o 6 textos tan buenos para publicarlos en la revista y bueno, pero ponles un título. Bueno, dije yo, pues si cada uno tiene su título. No, pero ¿qué es esto? Me dijeron. ¿Qué son estos textos? ¿Qué son? Entonces yo, expuesto a esa presión, lo que contesté fue lo siguiente. O sea, lo que me contesté mentalmente lo siguiente. Yo estos textos, ¿dónde los escribo? Yo los escribo mientras voy a la facultad en la avenida Mata, en la micro. Me subo a la micro y en los reversos de los cuadernos escribo estos textos breves. O sea, cuentos escritos en la microcuentos. Esa fue mi respuesta. En el instante siguiente me doy cuenta que acabo de hacer un juego de palabras que tiene que ver con lo pequeño, microcuentos. Pero lo que les quiero decir es que la denominación de microcuento, que es la denominación dominante aquí en Chile para este género, vamos a hablar de si es género o no es género, pero adelanto que para mí es género, no existía nombre. Yo había leído cuentos en las antologías de Borges y Bioy Casares, microrelatos, había leído de Cortázar, de Kafka, pero eran unas rarezas que no tenían nombre. Eran unos cuentitos muy cortos, pero no tenían nombre. Hay otros países donde se hablan, en México se habla de microficción, en Perú también, de minificción en Argentina, de microrelatos en España. Más o menos significan lo mismo estos cuentos brevísimos. Pero recién se empiezan a escribir algunos papers y a hacerse investigación hacia los años 90, y ahí empiezan a surgir las denominaciones. Pero quiero decir, yo tuve que nominar esto como microcuento antes de que existieran denominaciones oficiales. Hoy día creo que vamos en el 10º Congreso Internacional de Minificción o de Microficción que se han hecho entre Europa y América Latina, a idioma español. Hoy día se van subiendo al carro el portugués, por lo menos. Entonces hoy día tiene nombre, hoy día hay estatutos genéricos, hay libros, hay revistas. En la mayor parte de las facultades importantes de las universidades en el mundo se reconoce como un cuarto género literario siguiendo a la novela breve y el cuento. No es que haya un acuerdo generalizado, pero hay un acuerdo que ha ido creciendo en el tiempo. Cada vez los cultores son más grandes. La relación con Internet y la carencia de tiempo para leer, la facilidad de hacerlo a través de una página web o un dispositivo electrónico, todo eso ha cooperado, han aparecido editoriales especializadas, revistas especializadas, etc. Digamos, o sea, es un género que tiene un tiraje grande, en el sentido tiraje, quiero decir en el sentido de que te impulsa, que tiene mucho movimiento, que tiene muchos adherentes y que tiene muchos seguidores en el mundo. En esta semana yo me enteré que había 3 publicaciones nuevas en antologías físicas y o virtuales
por ejemplo. O sea, tiene un movimiento que es mucho mayor a cualquier otra cosa. Hasta hace 3 días atrás, mi último libro, un libro de microrelatos, de microcuentos ilustrados. Ese es mi último libro, acaba de aparecer hace 3 días. El libro anterior a ese es una compilación de microrelatos mía que en la selección trabajó Cristian Montes, que se llama Demonios Vagos, ese es el nombre con que se publicó acá en Chile, y eso se publicó el año 2019, un poco antes de que partiera el estallido social. Se publicó en China, con otro nombre naturalmente, pero se publicó traducido en China a esta velocidad. Quiero decir, tiene mucho tiraje esto, tiene es un fenómeno muy atractivo. Yo lo declaro género literario. En los congresos internacionales que se hacen, nos reunimos todos. ¿Qué quiero decir todos? Los teóricos, los, los microcuentistas, los editores, todos juntos. Existe una amistad entre ellos, digamos. Entonces, esta es una amistad un poco absurda porque comparativamente, ¿no? En general, los críticos de novela o los críticos de la narrativa no se juntan con los novelistas, los narradores, excepcionalmente sí, pero en este caso ocurre todo eso. Yo les puedo decir, por ejemplo, que conozco, no sé, serán 10, 12 los autores fundamentales, los teóricos fundamentales del microcuento, para usar esa denominación en Hispanoamérica, y yo los conozco a todos, he estado con todos, los conozco a todos en persona y puedo decir que soy más o menos amigo de la mayoría de ellos, lo cual no significa que estemos de acuerdo en todo, para nada, todo lo contrario. Conozco a la mayoría de los autores importantes en Hispanoamérica del género. Eso es una cosa que no se da en otras áreas. Esto equivale como a decir, mira, en un congreso se reunieron los entomólogos y los escarabajos. Ustedes son los entomólogos, ustedes son los estudiosos que se forman en el estudio de la literatura y que tienen instrumentos y categorías para analizarla. El escarabajo soy yo, ¿no? Yo soy el escarabajo, yo soy el objeto de estudio, de interés, de experimentación. Entonces, en este género ocurre ese milagro de que hay esa circulación, esa comunicación. Eso no significa que los estudiosos, los que van poniendo teoría, no nos inspiren a muchos de los autores a buscar y escribir algo que echa a perder la teoría que escribió alguien, por ejemplo. Hay muchas discusiones. ¿Cuándo es un microcuento? ¿Sí? Existe el Santiago en 100 palabras. ¿Cuándo algo deja de ser microcuento o cuándo es microcuento? Están los intentos cuantitativos, 100 palabras, 150 palabras, 200 palabras, 250 palabras, que creo que es lo que dice Lauro Zavala, que es uno de los teóricos mexicanos, el más importante probablemente. Yo digo 1 página, 2 páginas, 3 páginas, para mí no es importante tanto la extensión como otra cosa, otra variable que es la concisión. Pero bueno, eso les puedo decir así como para patear la pelota, digamos, y echarla a mover a la cancha y que me pregunten lo que ustedes quieran. O sea, a ver, vamos hablando de lo que les interese a ustedes, ¿no? Voy a intervenir. Quiero recordar que pueden levantar su mano, prender su cámara y comentar en el chat. Y yo quería hacerle una pregunta. Dejo muchos temas para tratar, así que me voy a colgar de uno, que sería, me llama la atención por qué elige, para hablar, no sé, de una realidad política, lo noté como muy comprometido políticamente, el género de la ciencia ficción, que muchas veces se mira menos como un género de evasión, mayormente como de literatura juvenil de evasión, de entretención, más que como un género político. ¿Qué nota de productivo en ese género que lo hace elegirlo? Eso. Bueno,
Esta es una pregunta que abre otras preguntas, indudablemente, y que es un espacio sobre el cual podríamos estar conversando hasta el siguiente siglo, digamos, que nos queda bastante, pero como hay que tratar de responderlo en poco tiempo, haré el esfuerzo, digamos. O sea, cuando les digo yo la ciencia ficción que a mí me interesó, me provocó, fue la ciencia ficción que era de los años 60, que probablemente, o sea, que se difundía y que había sido escrita, yo diría, de los años 40 en adelante, más o menos a esa fecha. Entonces ahí hay autores que son autores significativos. Para mí son significativos. Em, ejemplos de esto, Ray Bradbury, ha sido llamado el poeta de la ciencia ficción. Él escribe un libro que para mí es fundamental, que se llama Crónicas Marcianas, y que lo que relata, estamos cerca de ese momento quizá, de la llegada del hombre a Marte y cómo Marte lo convierte en un hábitat propio para los humanos. Y es una novela no sobre no sobre la llegada del hombre a Marte, es una novela sobre la colonización. O sea, es la novela que podrían escribir los europeos respecto de la entrada en América Latina, de la llegada a América Latina, con toda la tensión de los pueblos originarios, que es lo que nosotros vemos hoy día. Entonces, eso no tiene nada de inocuo, no tiene nada de estéril. O sea, es una novela por completo, y Bradbury era un hombre más bien conservador en toda la línea, digamos. Cuando uno dice conservador, no es que no tuviera áreas progresistas, pero él era un crítico acerbo del modelo norteamericano, un crítico del colonialismo. Él no se veía así a sí mismo, pero uno lee esa novela y se da cuenta de eso. Eso es lo primero. Entonces, están las series de novelas y los cuentos de Isaac Asimov. Isaac Asimov tiene no sé, la serie de las fundaciones. La serie de las fundaciones son libros totalmente sociológicos. O sea, habla del futuro, pero el hombre sigue siendo el mismo. En las crónicas marcianas de Bradbury, el hombre sigue siendo el mismo. Está el afán de hacerse rico del poder. Las fundaciones son un tratado sobre el poder y sobre el ejercicio del poder y sobre la crueldad, el ejercicio del poder y sobre las guerras. O sea, uno dice, bueno, y eso, claro, tiene un escenario que es un escenario distinto, pero las problemáticas son exactamente las mismas. Y así puedo seguir con todos los otros grandes autores como Arthur Clarke. Bueno, una gran variedad de autores que en el fondo nos dicen, la literatura, hay quien dice, mira la definición de la literatura, la historia de la literatura es la historia de la humanidad. O sea, nosotros no hablamos de otra cosa que no sea de la realidad. Esa es la verdad. A nosotros nos cuesta mucho imaginar cosas que estén fuera de la realidad. Miren, basta mirar las series de televisión, las más populares de ciencia ficción. Entonces hay un viaje intergaláctico, las han visto todas y son entretenidas algunas de ellas. Entonces, lo único, son hombres con aspecto de cocodrilo, ¿no? Un aspecto de saurio. A lo más tienen unos cachos por aquí, alguna cosa distinta, pero en esencia son humanos, y todos los temas que hay ahí son temas que están vinculados al poder, la riqueza, digamos, el dominio de unos y otros. Al punto que se replican muchos paradigmas de lo que es nuestra forma de relacionarnos. Yo la verdad es que pienso que de existir otras civilizaciones, deberíamos esperar que sean una civilización muy distinta a la nuestra, digamos, con esquemas muy distintos. En el cuento Mujer por elección, por ejemplo, que está el tema, quienes lo hayan leído se advertirán que lo que está propuesto ahí es una problemática que tiene que ver, estamos hablando de que hay un hombre que es el que cuenta la historia, que tiene una relación erótica, sexual muy intensa con una mujer, pero que esa mujer no es una mujer. Entonces,
esa mujer se entiende que es un alienígena, una especie de ser construido, enviado con alguna misión que es desconocida, y que se ha fascinado por esta propiedad humana nuestra de hacer el amor, de que hay un encuentro físico. Pero su naturaleza está fuera de eso, lo descubre, toma un cuerpo, tiene un cuerpo y con ese cuerpo aprende eso y escoge la identidad femenina, digamos, porque encuentra que eso le produce un placer. Que es una cosa medio queer, o sea, yo soy un ser que está fuera de ese mundo, me interesa este mundo del erotismo y escojo la identidad femenina fíjense que ahí está un poco la libertad del escoger. Yo quisiera escoger mi preferencia sexual, digamos. La estoy escogiendo desde una identidad que está fuera de eso, pero que me interesa. Esa es una problemática. Entonces uno dice, este cuento se trata de qué? Se trata de un hombre que tiene una relación amorosa con un alienígena, o se trata de otra cosa, digamos. Yo pienso que para mi gusto se trata de otra cosa, ese es el fondo. Yo estoy contando una historia para decir otra cosa. Entonces, la lectura del libro de Bradbury puede ser, mira, esta es la invasión de Marte, la colonización de Marte. Sí, no, yo creo que es algo totalmente sociológico, como las fundaciones de Isaac Asimov. Creo que se llama El fin de la infancia, una novela de Arthur Clarke que trata de la llegada de unas naves gigantes como que toman control de la Tierra y que tienen la particularidad que no se dejan ver mucho porque son iguales a la imagen del diablo, de Satanás. Pero toman control de la Tierra y acaban con las guerras y acaban con la injusticia, pero está esta inquietante visión de estos seres que son rojos, demoníacos y cosas. Y que empieza a advertirse de que en realidad hay algo misterioso que no se entiende muy bien y que podría ser medio satánico, medio maligno de parte de estos seres. ¿Qué es lo que vienen a hacer aquí? Entonces, bueno, una vez más, el tema es social lo que está al fondo. Entonces, la buena literatura siempre es social, es inevitable eso. Ahora, lo que es interesante es que cuando uno cambia de mundo, cambia de realidad, hay una autora canadiense que es muy importante, que murió hace pocos años, que se llama Ursula Le Guin. Y Ursula Le Guin escribió muchas novelas en que particularmente lo que ella provocaba era la identidad femenina, digamos, sus mundos son femeninos. Las reivindicaciones que están al final del texto son femeninas, y cómo poner lo femenino ahí al frente, lo femenino que en algunos casos es bien extraño porque estamos hablando, no sé, de otras razas y de otros mundos, pero pone eso en el fondo. Y no es más que una transposición de nuestros problemas a ese otro mundo que es un escenario distinto donde podemos prescindir de lo coyuntural. Ahora, si yo podría escribir una novela en otro planeta que trata en el fondo de los mismos asuntos de los cuales trató el estallido social. Estoy liberado, sí, de ponerle los nombres y los rostros de las personas que lo han vivido. Pero estoy proveyendo las mismas problemáticas. Solo que de repente lo vemos con cierta más libertad cuando no hay esa conexión. Entonces, para mí, primero, lo que existe es buena literatura o mala literatura. No existe, para mí, tipos de literatura distintos. Literatura de género no significa nada todavía. Tampoco significa nada que yo diga, mira, aquí tengo una novela de ciencia ficción, por lo que como es ciencia ficción es buena. No, yo tengo que leerla para opinar, sí, y no voy a dictaminar yo si en realidad si es buena y mala. Lo que voy a decir si a mí me gustó o no me gustó, y por qué me gustó y por qué no me gustó, o ambos, ¿no? Esa es un poco la visión que habría que tener. Pero para mí es muy importante la conexión con los problemas humanos porque es la conexión con la humanidad. Si una novela es nada más que el resultado de las exploraciones intergalácticas
de una persona que viaja a otro planeta y ve una clase de monstruo y va a otro planeta y mata, qué sé yo, con un láser. No sé, de eso a mí no me interesa. Digamos. No me interesa la repetición infinita, qué sé yo, de las miles de reiteraciones que puede haber, no sé, de novelas como El Señor de los Anillos, que en realidad no sé si es fantástica o es fantasy, se habla mucho de fantasy también, pero hay mucho de eso. A mí la verdad es que ese tipo de literatura me interesa poco, pero en principio, pero lo interesante es leer y buscar qué es lo que a mí me toca de eso. Es lo que me toca en la ciencia ficción, lo que me toca en la literatura negra. También la literatura, los policiales eran considerados como una cosa de segundo orden. No es probablemente la situación actual. Justamente ahora, y ahí hay información en la página letradechile.cl, que es la corporación que me toca estar en el directorio a mí, y estamos con un encuentro que ha estado funcionando en mayo y que va a ser en junio, la segunda semana de junio, la tercera semana de junio, es un encuentro de literatura negra y fantástica, o sea, género negro y género fantástico. Antes hemos hecho algunos congresos ya de literatura fantástica, un encuentro de negro también hemos hecho. Ahora juntos, negra fantástica en la consigna, ¿sí? Que tiene algo de juguetón, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Son géneros propiamente literarios. Hay quien dice, por ejemplo, que el negro, el género negro hoy día es la novela social de hoy, y que la novela que habla de la corrupción de los políticos, de la colusión de los empresarios, del servilismo de las policías. ¿Les suena parecido esto a algo de la realidad que estamos hablando? O sea, de eso se tratan esas novelas. Una novela en que un empresario manda a matar a otro y soborna a la policía para que le oculten el crimen, o que, qué sé yo, que esconde sus depravaciones, digamos, y consigue lo que sea, digamos, a través de una alianza con el narcotráfico. Esos son los temas, ¿no? Hoy día. Entonces no dice eso, ¿es novela policial o es novela social? A mí me parece más social que policial, pero lo social para mí es fundamental. Nací en una época en que era imposible ser neutral y me tocó vivir experiencias que me dejan como por una exigencia, no podía ser neutral ni ajeno a eso, una sensibilidad social. Yo creo que además la mejor literatura es la literatura que se vincula con la realidad y, y que necesariamente uno para reflejar la realidad tiene que hacer operaciones que lo alejan de ella y que lo hacen incursionar en lo fantástico, sea como sea. Bueno, hasta ahí porque si no voy a hablar 3 horas seguidas. Una pregunta No es la idea. que bueno, es una pregunta que tal vez se desprende de esto que comentaba, que bueno, en este problema de representar la realidad y bueno, en esa necesidad de poder vincularse con esa realidad, eh, en el fondo, ¿cómo crees o cómo valoras que la posición, por ejemplo, ideológica de un autor esté evidenciada en esa representación? O más bien esa representación pudiera estar vinculada de una manera implícita a esa posición ideológica, o es imposible representar esa realidad, tal vez sin desapegarse de esa posición. En el caso de lo social, por ejemplo. Yo me voy al contexto de la generación a la cual pertenezco. Rápidamente me siento tentado de decir de que no hay nadie en ella que no haya tenido una adscripción de alguna forma ideológica, lo cual no significa que sea partidario, pero sí una adscripción en el mundo de las ideas, alguna postura, en particular respecto de la ruptura y el término de la democracia y la irrupción de la dictadura y posteriormente la construcción del neoliberalismo. O sea, no hay nadie que sea neutro respecto a eso. Pueden estar a favor, pueden estar en contra, pueden estar radicalmente en contra, pueden estar
en distintas posiciones. Entonces, yo quiero decir, a lo mejor es posible, pero yo no lo veo, digamos, en ese mundo que es el mundo que más conozco. Ahora, también, cuando hablo de lo que leo, me resulta imposible entender de que uno pueda ser aséptico. Otra cosa, y la descartamos al tiro de plano, y nosotros ya lo teníamos claro porque había pasado mucha agua bajo el puente hacia los años 70, de que uno vaya a creer que hacer literatura es hacer un panfleto. No sé. Yo digo, si yo quiero hacer una transmisión de ideas, escribo otra cosa. Y yo escribo artículos y pongo mi posición, suelo poner mi posición por escrito respecto de, no de cualquier cosa, de cosas que me impresionen. Si yo voy a escribir un texto, en el texto lo que funciona es lo estético. O sea, hay otra cosa. Eso no significa que yo me vaya a censurar y vaya a evitar decir los nombres. O sea, hablaba justamente ayer en un taller de un cuento mío, que es un cuento que trata un detenido desaparecido. Entonces yo no puedo, o sea, no le voy a poner el cuento historia de un detenido desaparecido, no tiene nada que ver, pero yo tengo que contar en esencia la historia sin remilgos, sin discursos tampoco. O sea, si leen un cuento como ese no van a encontrar ninguna parte que diga, no, el régimen fascista, neoliberal, terminó con esta vida y mostró su naturaleza criminal. No, no hay nada de eso, es contar la historia. Uno cuenta una historia y la historia tiene que contar una verdad y tiene que parecer coherente, tiene que parecer verosímil sobre todo. Entonces, a escribir panfletos, no, es mejor escribir un artículo y opinar sobre una cosa. Cuando yo estoy con mucha rabia con alguna cosa, eh, muy indignado por alguna cosa, escribo un artículo y digo ahí lo que tengo que decir. Si lo que quiero escribir en una historia, en realidad en una historia, escribir una historia para decir una cosa que es específica, yo me abstengo. Si yo quiero decir, usted como ciudadano lo que tiene que hacer para hacer de Chile más digno es esto, 1, 2, 3, 4, escribo eso y no un cuento, digamos, para decir eso. Ese es el punto, digamos. Entonces ahí no puede haber mecanicismo, ese es un poco el tema. Neutralidad ni asepsia, mucho menos. Yo creo que uno debe escribir sobre las cosas que están ocurriendo. Pero tiene que escribir también en el sentido de que yo debo escribir de las cosas que conozco, debo escribir de las cosas que me importan y de las cosas que a mí me llaman la atención. O sea, no soy refractario a la idea del encargo. O sea, alguien me puede llamar, un editor, y me dice, oye, escríbete un cuento, podría escribirte un cuento sobre las casas, sobre la vivienda, sobre la casa. Yo puedo decir, sí, mira, me interesa. Después de eso el editor dice, a lo mejor te interesa más y te pago 200 lucas, digamos, por escribir un cuento. Debería ser, que si ocurren cosas como esas de repente. No es la razón para hacerlo. Para mí tiene que haber un interés, tiene que haber un tema y puedo yo hacer el encargo, puedo escribir el encargo. Pero no sobre cualquier cosa, no sobre, o sea, probablemente debo decir la mitad de las veces que sí, la mitad de las veces que no, digamos, pero también considero muy profesional de un escritor que a uno le digan, oye, quisiéramos que escribas sobre tal cosa, que hagas tal cosa. Yo creo que es una cosa muy profesional y muy interesante también decir, me voy a obligar a escribir de esto. En el microcuento ocurre con frecuencia que me escriben de alguna parte y me dicen, oye, vamos a hacer un cuento, vamos a hacer una antología sobre un tema, qué sé yo, la violencia contra los niños, la violencia contra las mujeres, la violencia contra la comunidad LGTB, la violencia contra los animales, la explotación. Sí, no, a ver, en general yo contesto que sí y me doy vueltas mucho tiempo
para escribir pensando en qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que a mí me llama del tema, y escribir con el máximo de libertad posible. No sé si contesto más o menos, Matías, tú me dices o me retrucas. Sí, sí, no, no, o sea, sí, claro, es interesante la visión que muestra. Eh, Quería darle la palabra a la Gaby, que tiene levantada la mano también. Sí, sobre lo que decías igual, quería preguntarte y a la gente también que está acá escuchando, que, ¿cómo ves el panorama actual post 18 de octubre de la literatura chilena, las nuevas escrituras? ¿Cómo proyectas que que se va a escribir como la experiencia de la revuelta, de la pandemia, en el panorama chileno actual? Sí, yo creo, mira, yo creo que los tiempos son, o sea, estos tiempos son fructíferos porque están ocurriendo muchas cosas, están ocurriendo muchas experiencias. Ahora estamos hablando de un micro capítulo dentro de una historia que probablemente se va a tomar varios años para ocurrir. O sea, creo que aquí estamos al inicio de la partida, no estamos al final de la partida, estamos al inicio de la partida. Yo tenía muchas dudas por dónde iban a ir las cosas. Creo que estamos en un escenario que es auspicioso, digamos, pero el escenario que es auspicioso es un escenario incierto al mismo tiempo. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir con todo esto? Si hubiera ocurrido que el 90% de los constituyentes electos hubieran sido gente ligada a los partidos políticos, yo habría dicho, ¿sabe qué? Mejor nos vamos a la casa y seguimos en lo nuestro, digamos, porque no hay nada. Pero hoy día, esa, yo espero que se transforme en asamblea constituyente, en realidad. La convención constitucional es un eufemismo, digamos, una asamblea constituyente. Pero a mí me gusta la composición de esa asamblea porque me parece que nadie va a poder controlarla. Primero me siento feliz que la derecha no vaya a poder controlarla, pero también me siento feliz que no lo vaya a poder controlar ni el bloque A, ni el bloque B, ni el bloque C, y que aparecen ciertos seres que pueden ser bastante incontrolables dentro de su... yo no digo que se vayan a incontrolar, que sean unos energúmenos, estoy diciendo todo lo contrario, que no es cosa de llevarlo y pescarlos con un cordel y llevarlo a cualquier parte, digamos. No me parece tampoco que la mayoría de la gente está ahí sea mediatizable, sobornable, ¿no? Influible. Entonces, ¿qué quiero decir? La historia que se va a escribir va a partir ahora. Esa es la historia. O sea, hay una gesta increíble el 18 de octubre. Yo no esperaba una cosa así. Eh, hay un libro mío que apareció post revuelta, que se llama Foto de Portada. Esa es una reedición de un libro publicado en 2003 por el Fondo de Cultura Económica bajo el título Déjalo ser. Pero se reeditó y veníamos trabajando en ese libro bajo el nombre Foto de Portada. Aquí va a ser el nombre original. Foto de Portada es un cuento del libro que parte más o menos así. Dice el día que el diario Mundito publicó en primera plana la fotografía de los que son los protagonistas en una barricada en la universidad. Y empezaron a ocurrir cosas, que es algo que ocurrió en los años 80. Diario Maldito del Mercurio. Y el editor en esa época me dijo, oye, ¿sabes qué? No le podemos poner este título al libro porque, no sé, ¿qué es el Mercurio? Estoy hablando del año 2003, ¿eh? O sea, 13 años de la transición. Quería también que sacáramos ese cuento de la lista, digamos. Yo no dije, bueno, si lo sacan, no lo publicamos. Bueno, así son las cosas. En ese libro que está escrito en los años 90, más o menos, es un libro que viene a ser todos cuentos que tienen que ver con la dictadura y con la postdictadura y la instalación del modelo neoliberal.
Yo, como tuve que leerlo porque hicimos una edición revisada, ¿cierto? Con el editor, trabajamos en foto de portada varios meses antes del estallido. Entonces la sorpresa para mí es que todas las frases grandes, las consignas, si ustedes quieren, fundamentales, como el tema de la dignidad, están en el texto. Está todo eso ahí en el texto. Es un compilado de lo que se vivió en dictadura y en postdictadura, y está puesto ahí con historias, con personajes, con historias de amor, con historias de rebelión, con historias divertidas, con historias de negocios raros, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, está ahí, todo eso yo me lo encontré, que en el fondo es la manera en la cual, no sé, un autor, cualquier autor traduce lo que le está pasando y lo que está viendo como una especie de sensor social, lo transmite y lo pone ahí. Esa fue una sorpresa para mí. O sea, quiero decir, esto que pasó es la reacción frente a una brutal intervención de la sociedad que partió antes del año 73 para derrocar un gobierno que pretendía instaurar un orden social diferente en Chile. Entonces vienen 17 años para exterminar esa posibilidad, para instalar un modelo ultra neoliberal. Y luego, quienes debieran haber cambiado eso, siguieron desarrollando ese modelo e impulsándolo. Y llegamos a la situación actual, o sea, por eso que pasaron las cosas. Pasó lo que pasó. Entonces ahora el gran desafío es decir, ¿cómo la Constitución va a ser un primer paso y solo un primer paso como para decir que todo eso que la mayoría de los ciudadanos de este país reivindicamos como la necesidad de establecer derechos sociales de los ciudadanos, se va a convertir en realidad? Eso implica la transformación no solo de la Constitución, sino que de todo el orden social y económico que tenemos. Ese sí que es un acto de creación colectiva que tenemos que realizar todos, digamos, no solo los constituyentes. Ese es el desafío. Podemos plantear otro camino, un camino distinto, un camino diferente, un camino donde la solidaridad juega un rol. Bueno, sobre esto se está escribiendo ya microcuentos, hay que van dejando cuenta de esto, pero lo que les digo es que esto está recién terminando. El estallido social va a ser recordado como un punto importante, pero lo que va a transformar el país es lo que va a empezar a ocurrir ahora. El espacio que va a abrir, la nueva constitución va a abrir un espacio de una posibilidad de construir un país diferente, un modo de relación entre las personas diferente. Entonces quizás si uno se lo propusiera, si yo me dijera, oye Diego, ¿qué? Mirarme al espejo y decir qué cosas podrías tú eh, escribir, construir para esto. Yo creo que incluso sin saberlo lo he hecho, digamos. O sea, hablar sobre lo que podría ser una utopía, un orden social distinto, una forma distinta de relacionarse. En esta autora canadiense, esta gran autora Ursula Le Guin que le estoy hablando, está mucho eso, sus novelas son sociales, establecen una forma distinta de relacionarse en la vida social. O sea, a lo mejor hay que imaginar, a lo mejor la ciencia ficción más interesante que podría haber es imaginar cómo podría ser una sociedad en el futuro. Eso yo lo he intentado hacer ya. Hay por ahí una novela que habla de eso, que habla de un mundo futuro. Estoy escribiendo otra que habla también de ese futuro, que es como decir, mira, ¿sabe qué? Pasaron muchos años, pasaron 50 años del estallido social, ¿dónde estamos? Estamos en otro mundo. Un mundo donde no hay estos problemas. Hay otros problemas, pero no estos problemas. Y en ese sentido, ¿tú ves como la posibilidad en esta como coyuntura histórica de revivir el género más allá de los límites de los géneros literarios de la utopía? Porque yo, no sé, he leído harto sobre el tema y como que toda la crítica coincide en que el periodo de los grandes relatos, de la grande utopía se terminó. ¿Tú crees que pueda resurgir o modificarse, obviamente, de acuerdo a los contextos? Em,
Yo creo que la marcha o sea, si yo dijera que no fuese posible eso, eh, yo no hablo de grandes relatos, de unirrelatos, de Gran Hermano, pero si no es posible construir una sociedad diferente, eh, si no puedo yo intentar escribir cómo me imagino que podría ser una sociedad diferente, que opere sobre otros parámetros, si no puedo tener, si un escritor no puede tener abierto el acto de imaginación, de pensar cómo pues, las cosas podrían ser distintas, significaría que no tenemos esperanza tampoco. En ese sentido a mí me cuesta resignarme. Soy escéptico, pero no soy pesimista. Creo que el estallido social y el resultado de las dos elecciones, del gran plebiscito de entrada y el resultado de la elección de los constituyentes, abre una posibilidad por la cual yo no habría apostado. Habría, era más escéptico que no esperaba una votación tan abrumadora en el plebiscito, no esperaba el día de la elección, pensaba, digamos, si yo pudiera rezar, si tuviera una creencia, si yo creyera en un todopoderoso, le pediría, oye, por lo menos deja unos 20 independientes en la asamblea. Fueron casi 50. A mí fue una sorpresa maravillosa, una sorpresa que abre otro espacio. Pero eso no significa nada concreto, hay que construir todo eso. Yo creo que construirlo y tampoco es dejar las cosas en manos de los 155, digamos. O sea, nosotros tenemos que tener una participación en eso. Entonces yo creo que hay que escribir relatos que quizá que alienten eso, que den posibilidades, que imaginen, que nos ayuden a imaginar cómo un mundo podría ser. Entonces no unir relatos, no relatos hegemónicos. Yo estoy de acuerdo que eso debe terminar, pero que yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de soñar, porque si no somos capaces de soñar significa que no es posible un mundo mejor. Yo no me pienso resignar a eso eh, nunca, digamos. Esa es mi manera de verlo. Y creo que siempre o casi siempre en mis textos, a pesar de lo más terrible que pueda ocurrir en ellos, que no siempre decido yo eh, finales felices. A mí se me hace que la historia se cuenta sola, digamos, y los finales felices son poco abundantes en realidad, en general. Pero que la esperanza siempre está por ahí, yo creo que sí, está por ahí. Hay que hacer un esfuerzo, las cosas no ocurren por sí solas. Entonces sí, yo creo que la utopía en la literatura debe revivir. Ahora, no revivir como una especie de modelo a seguir, pero impulsar los sueños, las cosas pueden ser mejor. Incluso en la historia, y eso también lo he escrito, eh, hay una novela mía que se llama Todo el amor en sus ojos y una novela sobre la dictadura. Tengo un par de novelas que son sobre la dictadura. Una que se llama Entre Nieblas, que cuenta la historia de un joven que tiene 18, 19 años en los primeros años, los dos primeros años de dictadura, que es muy autobiográfica, no es autobiográfica en rigor, pero que es bastante autobiográfica. Y otra que se llama Todo el amor en sus ojos, que habla de un poco más adelante, el tercer, cuarto año, la vida en la clandestinidad. Yo fui activo en la lucha clandestina, como muchos otros de mis compañeros de generación. Eh, Conocí eso de primera mano y hice lo que tenía que hacer. Me siento muy orgulloso de haberlo hecho en su momento. Eh, en el camino quedó mucha gente, en la cual me siento responsable en algún sentido de hablar por ellos, digamos, que ya no estén. Y
Bueno, y esa novela es una novela de un periodo doloroso, donde la gente desaparece, están torturados, son detenidos, son perseguidos. Y sin embargo, yo lo que me planteé en esa novela era usar el humor. No sé, una novela muy divertida. Hay gente que me ha dicho, oye, leí esa novela y pocas veces me he reído tanto en mi vida. Pero igual está todo lo terrible ahí. O sea, yo justamente decidí escribir esa novela y usar el humor y usar un lenguaje muy provocador, quiero decir, muy innovador, justamente para aliviar esa carga. Y paradójicamente, el uso de esos recursos hace más dramático lo terrible que ocurre ahí. Esa es un poco la... pero aún en eso de los momentos terribles, de todo lo que puede ocurrir, está ahí, habita la esperanza. Yo creo que mientras estemos por aquí, mientras no destruyamos nuestro planeta, digamos, a ver si logramos frenar el curso de las cosas, tiene que haber esperanza, tiene que haber una manera, otra manera de hacer las cosas diferente a lo que hemos hecho en la historia. Bueno, tenemos más preguntas. Eh, Estaba Camila, pero se fue, y la Caro. Sí, hola. La verdad es que tengo dos preguntas. Una en función a la que había planteado Gaby antes sobre el estallido social. Y era cómo he posicionado el microrelato, todos estos relatos cortos, en función a esto que si quizás pueden tomar como un poco más de fuerza, si que usted mismo ha visto algún despliegue en la producción de ellos. Y por otro lado, la posición de las redes sociales, no sé, todas las plataformas virtuales que han surgido durante la pandemia y post estallido social, como en función de la literatura y de las producciones artísticas, literarias en general. Como si esas dos cosas se pudiesen mezclar, si quizás se abre una plataforma más grande, si toma más fuerza este movimiento, ¿cómo lo ve usted? Mira, el tema del estallido social ha tenido reflejo, ha tenido efectos y se han escrito muchos textos, digamos, y se pueden encontrar huellas de esos textos en una multiplicidad de las plataformas. Las plataformas son múltiples y eso es muy difícil de gobernar. Alguien llega y sube una plataforma y hay muchas actividades. Y en Facebook o en Instagram hay mucha gente que está en contacto y es un mundo que está en continuo movimiento. Ahí he visto pasar textos que tienen que ver con el estallido social aquí en Chile, o estallidos similares, un poco espejos que han ido ocurriendo en el mundo en distintos momentos. Y, y el tema de la pandemia también que para nosotros es concurrente, pero son dos fenómenos distintos. O sea, la pandemia podría haber ocurrido en otro escenario completamente diferente. Ocurrió justo ahora. O sea, es una doble crisis, digamos, una crisis social y la otra crisis que es social también, pero una pandemia con todos sus efectos sociales. Estamos viviendo dos fenómenos concurrentes que no tendrían que haber sido concurrentes. Eso es una cosa que cuesta ver. El tema del virus ha sido más, yo diría que incluso aquí mismo en Chile ha tenido más efecto, porque te toca de muy distintas maneras, te toca por la enfermedad, te toca por la muerte, te toca por las carencias, por la pérdida del trabajo. Eso está reflejándose y aparece en esta especie de multiplicidad de plataformas y posibilidades de comunicación. Yo en mi Facebook, por ejemplo, he publicado muchos textos que tienen que ver con estos temas. Tiendo a publicar una vez a la semana o una vez cada 2 semanas algún texto y muchas veces esos textos, a veces son opiniones de cosas de lo que está pasando, pero muchas veces son textos breves, son microcuentos sobre temas relativamente actuales. O a veces temas que no tienen nada que ver y parece que no tuvieran ninguna conexión. O sea, en el fondo depende de lo que de lo que me parezca en su minuto. Pero quiero decir, ese fenómeno está ocurriendo.
Hay una antología que está por publicarse, que imagino que hay en Letra de Chile, letradeChile.cl, paso el aviso. Se va a publicar, que se llama, o sea, una de esas que está publicada, yo creo que está publicada y se llama Brevirus. Y deben ser, no sé, 150 o 200 microrelatos sobre el tema del virus. Están ahí, existen compilaciones, se han hecho muchas compilaciones. Pero como les digo, de lo que es el estallido social en sí, sí, hay muchas huellas, pero estamos al principio del fenómeno. Esto está así, como dicen ahora, va a empezar a subir. Parece que está muy alto, claro, porque en este país no pasaba nada, pues tuvimos que pasar a esta nueva meseta, pero en esta meseta estábamos todos felices, digamos, y de repente nos dimos cuenta que no estábamos tan felices, que no había protección social, que la internet funcionaba mal, que la mayor parte de la gente no tenía internet. O sea, nos dimos cuenta cuando los cabros chicos no se podían conectar a la escuela. Entonces ahora estamos en esa meseta y ahora entramos en un proceso que sí que va de ascenso, pero ese proceso está recién partiendo. Entonces lo que va a venir detrás de eso, uno dice, bueno, si me pongo en el escenario negativo no va a pasar nada y las cosas van a seguir más o menos igual, ¿no? Como dice Maquiavelo, todo va a cambiar para permanecer igual. O las cosas se van a transformar radicalmente. Yo soy de los que creen que será una mezcla de las cosas, algunas cosas permanecerán, otras irán a cambiar. No obstante, me siento tentado de pensar de que son posibles el inicio de ciertas transformaciones estructurales. Eso es un móvil importante para los artistas en general. Yo vi cómo esto actuó a fines de los 60 y los 70, cuando la ebullición social de esos años, que era también un reflejo de algo que estaba pasando a nivel mundial, fue posibilitando que el triunfo electoral de Salvador Allende y de la Unidad Popular. O sea, todo eso fue un proceso, no fue una cosa que pasó, una cosa que empezó a ocurrir, que se veía en las calles, que se veía en los colegios, que se veía en las fábricas. Era una ebullición social. Esa ebullición social generó una transformación y esa transformación fue detenida por la fuerza. Eso fue lo que pasó. Entonces, ahora, ¿qué podría pasar? Algunos dirán, los fatalistas, oye, ¿podría ser detenida por la fuerza de nuevo? Sí, podría. A lo mejor hay que escribir de eso, hay que imaginarse esas cosas. Entonces se va a escribir de eso. Lo que les quiero decir, en esos años se empezó a escribir, la gente empezó a escribir de eso. La gente empezó a pintar de eso. La gente empezó a hacer teatro sobre eso, a hacer música sobre eso. Los grandes artistas consagrados y los no consagrados, los que iban apareciendo. Y hoy creo que se quedó pegado. Sí, se quedó pegado. Escucha. Ya igual aprovecho para avisar que vamos a ir al cierre ya para que hagan sus preguntas. No hemos visto tanto lo de literatura erótica, lo del género cuento, por si quieren hacer sus preguntas, es su momento, eso. No, se cayó. No fue. Pucha. Esperemos un ratito, a ver si llega, si vuelve. Ahí está. Volvió. Ahí sí. Nos caímos. Okay. No sé por culpa de quién. Eso. Estaba avisando que ya vamos a ir al cierre, yo creo.
para Bueno, que hagan sus últimas preguntas y por si quieren preguntar sobre algo que no se ha visto tanto en el taller, porque no fuimos claramente por un lado. Así que eso, dejen sus preguntas y sus comentarios. Yo quería preguntar algo, pero creo que se quedó pegado de nuevo. Sí, parece. Bueno, Pucha, justo al final. bueno, Ahí sí. Ahí volvió. No. Ah, ahí volvió. ahí, sí, ya. Ya. bueno, ahí volvimos. Ahí sí. Ya, dale, Ya. Car. Yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que la literatura erótica está como permeada por hombres. Eh, ¿Usted cree que en el futuro van a haber más mujeres que lo escriban? Las mujeres que escriban, ¿Que escriban literatura erótica? ya. Mira, yo creo que es un fenómeno, como dicen algunas cosas, ya pasaron, ¿no? Yo tengo la impresión que particularmente en la generación a la cual yo pertenezco, hay muchas autoras que han escrito eso y Pucha, Pucha, qué lata. ya, pero habrá que esperar nomás. Pucha, de nuevo. Eh, Se nos cayó el invitado. Número uno. ¿Quién despide? Yo puedo despedir. Em, bueno, como no volvió y no sé si va a volver. Bueno, nuestra primera jornada de conversatorio. Recordamos también que va a ser un ciclo de conversatorio, ya tenemos más invitados para que vengan y se va a tratar otros temas, si les interesa y todo. Em, Voy a hacer un poco de spam para que nos sigan en nuestras redes sociales. Recordarles que estamos en Instagram, que tenemos el canal de YouTube donde se va a subir esta jornada. Y eso, gracias por venir y esperamos verlo en la siguiente jornada, que será en 2 semanas, creo.
Ahí la Caro puso el Instagram de Pía en el chat. Eso pues, chicos. Oye, eso, y aparte, aunque no está acá, agradecer a Diego por su presencia, por su disposición y por sus ganas de participar en los conversatorios. Le extendemos la invitación para que puedan asistir a las otras fechas. Vamos a estar subiendo la información. Así que síganos en Instagram. Pero eso, muchas gracias por su asistencia también a ustedes. Y nos vemos. Que estén bien. Chao. Chao, chiques, que estén bien. Muchas gracias por todo. Gracias.